Jóvenes, vamos entonces a comenzar esta clase revisando tema, el principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Vamos a iniciar esta perspectiva revisando el video. No se olviden, en la anterior clase vimos el principio como generador, la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades. Cerramos esta temática con los 4 ítems. Entonces vamos el día de hoy, principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Atentos a los elementos referentes al video. Desde ahí para entender el concepto que se refiere al sufragio universal. Vamos a ir puntualizando. Entonces, denme un segundo tomando en cuenta. A ver, entonces nuestro tema es referente el principio de igualdad expresado en el sufragio universal. ¿Cuál es el tema que nos compete de fondo? Es el sufragio universal, que se entiende por sufragio universal. Vamos a sacar esta conclusión al final, sufragio universal. Vamos viendo, y ustedes como pueden darse cuenta, para entender todo lo referente al sufragio, hay que hacer un análisis histórico. No basta tan solo con tomar en cuenta las perspectivas conceptuales, sino es importante hacer un análisis netamente histórico, para lo cual vamos a revisar un poco la realidad histórica. ¿Con qué inicia, si nosotros vemos el concepto de sufragio? ¿Con qué inicia el video? ¿De qué habla? Steven. Sobre la abolición de la esclavitud, ¿Por qué cree usted que la abolición de la esclavitud es importante para entender al sufragio universal? porque les permitía que sean ciudadanos y accedan al voto. Gracias, Steven. Muy bien. Entonces, iniciamos primero con la abolición de la esclavitud. Estaba levantando la mano. No le vi, perdón. ¿Quién más estaba levantando la mano? Yo, Valeria. Valeria, mil disculpas. Abolición de la esclavitud. ¿En qué año se elimina la esclavitud en el Ecuador? En el año 1851. En el año de 1851 se elimina la esclavitud. ¿Gracias a qué gobernante? ¿Cuál fue el presidente de la época? Vamos, Mateo. José María Urbina. José María Urbina. ¿Pero por qué fue criticado Urbina si abolió la esclavitud? ¿De dónde tomó los recursos? ¿De dónde tomó los recursos, Mateo? Él fue criticado por las personas que tenían esclavos y ellos le pidieron una indemnización al Estado. Ya, muy bien, gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Le pidieron, y por eso fue criticado. Es verdad que abolió la esclavitud, pero tomó por parte del Estado de todo lo que nos corresponde a nosotros para pagarles a los hacendados. De todos modos, es un gran avance. La abolición de la esclavitud es uno de los elementos importantes si hablamos de voto universal o sufragio universal. Como decía Steven, es la posibilidad de que las personas, al ser ciudadanos, puedan elegir a sus gobernantes. Es uno de los elementos importantes. Recordando también en el Ecuador, uno de los representantes importantes del siglo XVI fue Alonso de Illescas. Alonso de Illescas luchó contra la esclavitud de la época colonial, por lo tanto no viene solo en el siglo XIX esto de la lucha social, pero sí ya propiamente la consideración de los derechos hacia los grupos esclavos. Bien, veíamos que posteriormente a la abolición de la esclavitud, que para nuestro país desde 1851,
se dio otro elemento importante. ¿Cuál fue la segunda consideración que nosotros revisamos después de la abolición de la esclavitud? Primer concepto importante. Después de la abolición de la esclavitud, ¿qué viene en el video? Mayuri. En 1971 todas las personas que... A ver, no le escuché, perdón. Un poquito más alto. En 1971 en New Jersey todos tenían la elección del voto. ¿En Derecho mil al cuánto? ¿Mil cuánto? 1771. 1771, seguro. Vamos a ver qué pasa después de la abolición de la esclavitud. Ya se me saltó o se me regresó algún tiempo, pero esto es muy paradójico lo que pasa en New Jersey. Antes de New Jersey vamos con este tema. Sufragio de la mujer. Está relacionado lo que dice Marjorie, pero hay que tomar en cuenta lo que pasó en New Jersey. Antes de tomar en cuenta lo de New Jersey, debemos tomar en cuenta un hecho histórico, el de 1848. ¿Qué pasó en 1848? En Nueva Zelanda se... A ver, levantando la mano porque si no yo no sé quién está hablando. Ponga a levantar la mano y yo le doy la palabra. Señor Ocaña. Aquí dice que Seneca Falls hizo el primer movimiento feminista para un derecho a la mujer al voto. Ya muy bien, Seneca Falls generó no solo el movimiento, sino que generó los derechos de la mujer en una convención que generaba principalmente una perspectiva, tener un manifiesto. ¿Qué quiere decir un manifiesto? Un texto en el cual se escriben todos los derechos. De ahí partimos, de 1848. Desde este punto, entonces, vamos tomando en cuenta. Ya. A ver, ¿quién más? Vamos a ver. ¿Qué pasa después en el video? Ya se enuncia lo de Seneca Falls. ¿Qué pasa ahora sí en New Jersey? Año 1776. Ariana Albuja. En Nueva Jersey sale una ley que autoriza el sufragio a todas las personas. Ya, pero ¿por qué promulgaron esta ley? Había una ley, pero ¿por qué se dio esta ley? ¿Se lo hizo a propósito? Porque si se dan cuenta, hay un salto de fechas de 1776 a 1848. ¿Por qué? Si ya en Nueva Jersey se proclamó la ley de voto para todos, ¿por qué generar un manifiesto en 1848? No tiene sentido. ¿Qué pasó en 1776? ¿Alguien más que complemente la idea? ¿Qué pasó para 1776 según lo que nos decía el video? ¿Fue a propósito esta ley o qué pasó? ¿Por qué generar el manifiesto? Valeria. Que por error, si no estoy mal, creo que se había dado la elección del voto para todos, y eso incluía tanto hombres como mujeres, y luego se dieron cuenta que esto fue un error y lo volvieron a cambiar, de que solo sea 4 años, que no estoy mal, 4 años después solo para hombres. Ya, hubo un error. Aquí, ¿cuál fue el error principal de 1776? La independencia de los Estados Unidos conllevó un criterio, el liberalismo. Esto no nos retrata tanto el video, pero de todos modos, la consideración de la independencia de los Estados Unidos conllevó el introducir nociones propias del liberalismo. Y el liberalismo plantea la libertad del individuo. ¿En qué se basaron fundamentalmente? En las perspectivas de los pensadores que luego van a
implementar sus ideas para la Revolución Francesa. Estados Unidos se libera o se independiza con esta noción. Debemos ser libres todos. Entonces se introduce en New Jersey literalmente la perspectiva del voto universal. ¿Por qué? Porque se basó la independencia de 1775 de los Estados Unidos en la misma consideración de la libertad y de la igualdad. El momento que se dan cuenta del error que han cometido, 3 décadas después, corrigen el error y vuelven a regresar los derechos a solo los hombres. Entonces, aquí hay que corregir esta perspectiva, ¿no? Ley de voto para todos en 1776, pero fue un error. Y ese error cometido les hace retroceder en derechos. Se comete el error, como les digo, principalmente porque New Jersey toma toda la visión de la independencia de los Estados Unidos. Estaba muy cerca, entonces había que plantear todos los parámetros, y los parámetros de la independencia de los Estados Unidos son la libertad, la igualdad, la fraternidad, los elementos que después se degeneran que se generan en la Revolución Francesa. Todas estas perspectivas de la libertad del individuo se basa en el liberalismo. Si hay libertad, debe haber libertad en todo sentido. Eso también le va a permitir a Matilde Hidalgo de Procel en el Ecuador votar. ¿Para qué año nosotros tenemos las elecciones? De la mujer, específicamente. Marjorie. En 1928. Para 1928, Matilde Hidalgo de Procel vota en el Ecuador. Ejerce su derecho al voto. ¿Qué constitución estaba para 1928? ¿Cuál fue la constitución de Eloy Alfaro? ¿Alguien recuerda cuáles eran los preceptos para ser ciudadano? Ella está dentro de la constitución de Eloy Alfaro. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Vamos a ver, Marjorie, para que complemente su idea y tenga su nota. La economía también solo de género masculino. A ver, Marjorie, vamos, Marjorie. ¿Quiénes eran ciudadanos para esta fecha? ¿Quiénes eran ciudadanos? ¿Cómo se declaraba ciudadano una persona? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿A qué constitución digo que ustedes hagan referencia? A la constitución de Eloy Alfaro. Gracias a la Revolución Liberal se cambió la constitución anterior y se generó una nueva. ¿Cuáles eran los requisitos para ser ciudadano en la constitución de Eloy Alfaro? Vamos a ver si alguien se acuerda. Leslie. Leslie Carrillo, cuénteme. ¿Cuáles eran? A ver, vamos a ver. Sí, pero sea más exacta. Si me dice ser mayor de edad, no me dice mucho. Ser mayor de edad, pero para 1928, ¿cuál era el requisito? Había un requisito. ¿Cuál era este requisito? Felipe. Vivir más de 5 años en el país. No, se me están confundiendo. ¿A qué me refiero? A ver, el año pasado nosotros estuvimos viendo las constituciones del Ecuador. Vimos la constitución de Gabriel García Moreno, una constitución conservadora, que decretaba quiénes eran solo ciudadanos bajo algunos preceptos. Él abolió la consideración del tener propiedad, pero mantuvo algunos otros elementos. Cuando llegó Eloy Alfaro, generó una nueva constitución después de la Revolución de 1895 y se generó la nueva constitución. En esa constitución había algunos elementos que priorizaba este autor para considerar que alguien debía ser ciudadano. No hablamos de los extranjeros, no hablamos de la época actual.
sino de la época de la Constitución de Eloy Alfaro. Entonces, algo vimos sobre esto. Si alguien se acuerda sobre esta consideración, tal vez Steven. Debían tener una renta de 300 pesos y una profesión. Ya, eso era para la primera de 1830. Si no, no hay problema. Bueno, no hay ningún inconveniente. Este año vamos a estar nuevamente repasando esta perspectiva, entonces no pasa nada, no hay ningún inconveniente con esto. Recordemos un poco, algo yo les dije de esta Constitución, algo estuvimos nosotros planteando. Este año vamos a verlo más concisamente, vamos a dedicarnos más a las constituciones de forma precisa con algunas fechas puntuales. Para la Constitución de 1906, solo debía tener 21 años, saber leer y escribir. Esos eran los únicos requisitos. Entonces, Matilde Hidalgo de Procel en 1928 vota porque cumplía los dos requisitos. Tener o ser mayor de 21 años, además que Matilde Hidalgo de Procel fue la primera mujer que estudió en la universidad, ni un título universitario. Y saber leer y escribir. Aún así, a Matilde Hidalgo de Procel no le querían dejar votar porque era mujer, pero ella, bajo la defensa de que la Constitución no especifica en ningún lugar que deba ser hombre o mujer, simplemente que cumpla los dos requisitos y ella cumplía, tuvieron que dejarle votar. Fue ejercer los derechos. Eso es muy importante tomar en consideración. ¿Por qué especifico esto de los años? Porque Matilde Hidalgo de Procel se valió de la ley para ejercer el voto. Y así comienza el voto en el Ecuador. Pero no es el primer país de América Latina que vota. ¿Cuál es el primer país de América Latina que vota? Uruguay. Ya, pero ayúdenme con la mano porque si no ya nos vamos... que ya no les veo, yo sé, están ansiosos. Vamos a ver, Uruguay, año Mayuri. Uruguay, año 1927. 1927. Gracias, Mayuri. Entonces, para 1927 es el primer país en América Latina. Si ustedes se dan cuenta del manifiesto de la mujer de Seneca Falls en 1848, ¿cuánto tiempo ha pasado para que realmente en los países latinoamericanos se plasme esto? ¿Cuál es el primer país en el mundo que ejerce el voto como tal, el voto femenino? Señor Ocaña. Creo que era Nueva Zelanda en 1983. Nueva Zelanda, ahí el año vamos viendo, pero Nueva Zelanda, muy bien. Nueva Zelanda ejerce por primera vez el voto y el voto de Nueva Zelanda es un parámetro inicial para comprender esto de los derechos. Vamos viendo quienes levantaron la mano y tuvieron después la oportunidad y no contestaron de la mejor manera y podemos ir revisando algunos elementos más. Vamos a ver esta perspectiva. Tomamos en cuenta el voto femenino. ¿Podemos considerar que ya se ha roto la brecha entre hombres y mujeres? ¿En todos los países hombres y mujeres votan? ¿En qué país podemos considerar que las mujeres no votan? En Brunei. Mayuri. Ya, vamos a ver, Valeria. Tranquilos, no se angustien. Pues Dígame, Valeria. en Arabia Saudita, puesto que según el video solo se les permitía votar solo a ciertas opciones. Bueno, pero eso se abolió para el 2015, digamos. Vamos a ver, Manfred, ¿qué lugar? Más en países en dictadura o países en donde haya un tercer mundo muy feo. Por ejemplo, podría ser algunas partes de África o Corea del Norte. Ya, pero a ver, si en Corea del Norte es una dictadura, por más que sea hombre no va a poder votar, pues. Ya sea hombre o mujer, igual no va a poder votar. Ya, pero yo digo,
¿Qué lugar las mujeres? Steven. En los Emiratos Árabes. En los Emiratos Árabes Unidos tienen esta consideración. Los Emiratos Árabes todavía no han roto esta perspectiva. Mayuri, pero hay un lugar, hay un país que es muy claro esto. En la Ciudad del Vaticano, ya que ahí solo los cardenales pueden elegir a los gobernantes. Esto es muy importante a tomar en cuenta. La Ciudad del Vaticano. ¿Por qué la Ciudad del Vaticano? La Ciudad del Vaticano es un estado independiente, es decir, un país independiente. Aún así, no han logrado romper la brecha entre hombres y mujeres. Dense cuenta, ¿quiénes son papas? Solo los hombres. ¿Quiénes llegan a ser cardenales? Solo los hombres. Las mujeres no tienen el mismo rango que los hombres, no pueden ser sacerdotes, no pueden oficiar una misa, lo cual sigue siendo absurdo para el siglo XXI. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando ahí. Después estaremos complementando con las ideas del analfabetismo, la inclusión, pero de fondo, ¿cómo podríamos nosotros definir sufragio universal? Alguien que pueda generar una definición de sufragio universal. Quienes no han participado todavía, hágalo. Yo ya al final les nombro quienes han participado y ya tiene su nota. A ver, vamos. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Defina sufragio universal. Vamos a darle una oportunidad a los demás. Mateo, no baje su mano para ver si... Pero no baje su mano porque necesito saber si alguien más también levanta la mano. Sufragio universal. Anthony. A mí se me haría referencia al sufragio universal, que tú puedes ejercer tu derecho al voto así seas hombre o mujer, negro o blanco, sin distinción de raza, sin importar lo que sea. Ya, porque vamos. todos tenemos el mismo derecho. Ya, vamos. Camila y luego Mateo y vemos qué nos dicen. Digo que es que todos decidimos y todos tenemos el derecho a votar, sea independientemente de la raza, del sexo, de nuestra condición o ¿no? No se olvide anotar. Este concepto no se olvide anotar. Mateo. Voto libre y democrático para todos. Voto libre. Este es siempre bastante político, Mateo. Muy bien. Vamos a ver. Le voy a dar la oportunidad a Jersey y luego Mayuri, ¿ya? Que también estaba levantando la mano. Señor Molina. El sufragio universal es el derecho que tienen las personas al voto independientemente, sin importar la raza, sexo o la edad o las creencias o la condición social. Ya, defina todo eso en una palabra. Ahí me faltaría que defina todo eso en una palabra porque si no estamos repitiendo lo que dijeron los compañeros. Mayuri. Es un derecho el cual ejerce cualquier persona fuera o dentro del país. Ya, bueno. Manfred, con otras palabras. Así en todo unido sería igualdad para sufragar. Ya, igualdad para sufragar. Gracias, Manfred. Usted acaba de poner un elemento claro de por qué la igualdad se relaciona con el sufragio universal. Si yo puedo votar, tengo el derecho, entonces porque soy igual al resto. Sí, gracias, Manfred. Muy bien. Hassan, y con eso cerramos y nos vamos. Me da igualdad de voto en cualquier estado. Ya, ahí hay que corregir. ¿A qué se refiere en cualquier estado? No le entiendo, Hassan. Con eso cerramos. Bien, jóvenes, siga participando y usted deja de hacer su trabajo, su tarea. El resto hace. Bien, jóvenes.